Bueno, estudiantes, tengan ustedes buenas tardes. Tenemos hoy día la última clase de física de este primer parcial. Voy a hacer un feedback de lo que hemos visto sobre poleas. Quisiera reforzar un poco esta clase, ¿no? Habíamos indicado que la polea es una máquina simple que se utiliza para dar una especie de ventaja mecánica en lo que se refiere a levantar pesos, ¿no? Porque eso es más o menos la función de la polea, ¿no? Igual así como la palanca, pues la palanca ayuda a mover como que se llama peso, en cambio la polea ayuda a elevar, eleva como que se llama pesos en forma horizontal, ¿no? Habíamos indicado que dentro de las poleas existían poleas fijas, ¿sí? Y existían como que se llaman poleas que eran móviles, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos también nosotros de poleas simples o poleas compuestas, si nosotros podemos decir las poleas simples, son este tipo de poleas en donde nada más están eh, sujetas a un techo, una pared, si le queremos nosotros como examinar, y esta polea lo que permite es cambiar la dirección de la fuerza, ¿no? Porque eso es un poquito más o menos dentro de las, aquí vemos algunas ventajas, que por ejemplo, vemos aquí en esta primera imagen, en donde hay un peso, que se lo representa con la letra R, o también se le puede decir carga, ¿no? Carga, peso, resistencia, lo tratan a veces de diferentes nombres, me dicen, ¿no? Y lo que hace es, pues, como indicaba,
trasladar el peso en forma horizontal de un punto A a un punto B, ¿no? Habíamos indicado pues, que en los albañiles, por lo general, o en las grúas, o, bueno, se le dan diferentes usos, ¿no? Los mecánicos también utilizan mucho la polea, ¿no? Aunque hay diferentes tipos, como se llama, de poleas, ¿no? Dentro de las diferentes tipos de polea que tenemos, eh, por ejemplo, esta polea que está aquí, esta es una polea fija que lo único que hace nada más es levantar el peso de un lugar a otro, pero tiene una pequeña desventaja, ¿no? O sea, lo único que hace es levantar nada más, ¿no? Pero la desventaja que tiene una polea fija, que tiene una sola, eh, 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 valga la redundancia, una sola polea, es que l- eh, la misma carga que se va a elevar, se necesita la misma fuerza para elevar esa carga, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, 100 newton, necesito 100 newton de fuerza para poder elevar. Si tengo 200 newton, necesito 200 newton para elevar. Imagínense si tuviera yo, por ejemplo, se me ocurre unos 500 newton, ¿no? Entonces, unos 500 newton, pues una persona a lo mejor es muy difícil levantar, trasladar del punto A que está en el suelo al punto B en la parte de arriba. Sería muy complicado. Entonces ahí tendría que utilizar tal vez, no sé, se me ocurre unas 2 personas, 3 personas para poder levantar este peso, ¿no? Tal vez estas poleas fijas se las utiliza mucho más cuando son cargas no tan grandes, ¿no? No sé, se me ocurre 50 newton, 40 newton, 100 newton hasta tal vez puede ser, que una persona puede tal vez, una sola persona puede tal vez trasladar ese peso, ¿no? Pero ya, por ejemplo, en cargas un poquito más pesadas, ¿no? Se me ocurre unos 600, 700 newton, 1000 newton, 2000 newton, es imposible, como que se llama, utilizar este tipo, como que se llama, de polea, ¿no? Vuelvo y repito, este tipo de polea, tal vez la única ventaja que tiene son para cargas o resistencias pequeñas, ¿no? En donde un hombre podría, tal vez, como que se llama, él tal vez tiene la capacidad de ejercer, se me ocurre, 50, 100 newton y podría levantarlo, ¿no? Pero para levantar cargas poquito más pesaditas, entonces ya se utiliza otro tipo de polea en donde se conocen como los polipastos o aparejos, ¿no? Aquí, por ejemplo, eh, tenemos un pequeño concepto. Esto ahorita traté de sumar más información para que ustedes tengan un mayor contenido, ¿no? Entonces, bueno, estos polipastos aparejos es una especie de combinación de tanto poleas fijas como poleas móviles, ¿no? Una combinación de las dos, ¿no? Entonces, cuando se combina entre mayor cantidad de poleas, uno como que se llama combina, ¿qué es lo que está haciendo uno? Está amenorando como que se llama la fuerza, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene una polea fija, como por ejemplo en este ejemplo, ¿no? Tiene uno una polea fija que está pegada, como que se llama, el techo, y tiene una polea móvil, aquí lo que va a hacer es que el peso o la carga o la resistencia, si le queremos llamar de esa manera, se divide, como que se llama, para dos, ¿no? Si por si acaso aquí yo tengo 400 newton, como dice el ejemplo, yo ejerzo una fuerza de 200. Si yo tuviera, por ejemplo, más poleas aquí, más poleas móviles, ¿no? Si yo tengo, se me ocurre 2 poleas móviles, ya la fuerza no se divide como que se llama solamente para dos, sino que se va como que se llama incrementando, o sea, se facilita y la fuerza ejercida pues disminuye, ¿no? Para hacer los cálculos, de estas poleas, pues existen algunas formas, ¿no? También quería como que hacemos un poquito como profundizar, porque en las clases anteriores solamente les había a ustedes dado un tipo de aparejo o un tipo de polipasto, ¿no? Creo que habíamos nada más tratado con polipastos que tienen que ver con factoriales. Bueno, vamos a ver los diferentes tipos de polipastos que hay, ¿no? Aquí tenemos nosotros un polipasto o un aparejo, se lo puede llamar de cualquiera de las dos formas, polipasto o aparejo. Este es un aparejo o un polipasto factorial que tiene una característica en que el mismo número de poleas fijas que tiene
tiene el mismo número de poleas móviles. Por ejemplo, si yo tengo aquí dos poleas fijas, ustedes se pueden dar cuenta, estas dos poleas están como que se llama pegadas al techo, ¿no? Y son dos. Y así como tengo dos poleas fijas, tengo dos poleas móviles. Puedo tener tres poleas fijas que están unidas ahí unas con otras. Entonces, si tengo tres poleas fijas, tengo tres poleas móviles. Y así sucesivamente. Si tengo cuatro poleas fijas, tendré cuatro poleas móviles, ¿no? Entonces, este tipo de poleas o aparejos, si lo podemos decir así, se conoce como aparejo o polipasto factorial, ¿no? Lo podemos nosotros diferenciar de esa forma, porque la misma cantidad de poleas que tiene fija, tiene la misma cantidad de poleas móviles, ¿no? Por ejemplo, aquí al lado vemos nosotros, ¿no? Existen tres poleas fijas que están aquí como que se llaman unidas, ¿no? Están unidas aquí al techo. Y así como existen tres poleas fijas, tenemos acá nosotros tres poleas móviles, ¿sí? Entonces, entre mayor cantidad de poleas que tengamos nosotros, la carga va a ser mucho menor, la fuerza que se va a ejercer para levantar esa carga va a ser mucho menor, ¿no? Entonces, con este principio es que ustedes lo pueden ver en las grúas. Por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta aquí en el malecón, aquí en Daule, viven en Daule, hay unas grúas que tienen un sistema de aparejo factorial, algunas, ¿no? Entonces, para este tipo, ¿cómo se llama? De poleas y para sacar el cálculo, tanto de la fuerza que se vaya a utilizar, o también, por ejemplo, si nos dan la fuerza para ver cuánto puede levantar, nosotros, ¿cómo que se llama? Tenemos esta fórmula, ¿no? Eso es que quería compartir un poquito con ustedes. Tenemos esta fórmula, ¿no? En lo que son aparejos factorial, nosotros utilizamos la siguiente fórmula, en donde nos dice que la fuerza, vamos a poner acá, la fuerza es igual a la resistencia o a la carga, ¿sí? Y esto es dividido sobre 2 por el número de poleas móviles, ¿sí? Es 2 por el número de poleas móviles. Entonces, como por ejemplo aquí nos damos en este ejemplo, ¿no? ¿Cómo diferencio qué es un aparejo factorial o un polipasto factorial? Porque tiene tres poleas fijas, miren que están pegadas a la pared, por eso se le llaman fijas, y si tiene tres poleas fijas, tiene tres poleas móviles, ¿no? Si hubieran cuatro poleas fijas aquí, hubieran cuatro poleas móviles acá, ¿no? Por eso decimos, poleas móviles son poleas que no están fijadas al techo, no están como que se llaman pegadas, como las que están aquí de color rojo. Entonces, poleas fijas y las que están de amarillo son poleas móviles, ¿no? El aparejo factorial o el polipasto factorial se lo conoce porque la misma cantidad de poleas fijas que tienen la misma cantidad de poleas móviles, ¿no? Y cuando nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos un caso de esta índole, la fórmula que nosotros vamos a utilizar para hacer los cálculos, bien de la fuerza que se ejerce o bien de la resistencia o de la carga, es esta que está aquí. Entonces, fuerza es igual a resistencia dividido sobre 2 por el número de poleas móviles. ¿Cuántas poleas móviles tenemos aquí? A ver, señores estudiantes, si me captaron un poco la idea, ¿no? ¿Cuántas poleas móviles tenemos aquí en este primer gráfico? Tres poleas móviles. Así es, tres poleas móviles. Y en el segundo gráfico, ¿cuántas poleas móviles tenemos nosotros en el segundo gráfico, en este que está aquí? A ver, serían ¿Cuántas ven ustedes ahí que están móviles, que no están pegadas al techo? Bueno, aquí hay tres. Aquí hay, por ejemplo, la roja, la amarilla y la verde. Como ustedes ven aquí, estas son poleas que están fijas, ¿sí? Y esta amarilla, azul y lila, creo que es, estas serían las poleas móviles, ¿no? Entonces tenemos tres fijas y tenemos tres móviles. Entonces ahí nosotros diferenciamos entre lo que es un aparejo factorial o un polipasto factorial, ¿no? Listo, bueno. Vamos con el siguiente polipasto. Este es otro tipo de polipasto o aparejo. Este se conoce como aparejo potencial.
¿sí? Este también tiene una característica un poquito distinta, ¿no? Por ejemplo, aquí, si ustedes se dan cuenta, este aparejo potencial aquí tiene una polea fija, en este caso que está aquí, una polea fija, nada más. Ese puede ser un caso. Otro caso puede ser que tiene una polea fija y tiene una polea móvil, ¿sí? Puede darse otro caso, que tiene aquí el tercero, tiene una polea fija y tiene dos poleas móviles, ¿sí? Puede darse otro caso acá, tiene una polea fija y tiene uno, dos, tres poleas móviles. Entonces, los aparejos potenciales por lo general solamente es una polea fija y varias poleas móviles, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? Miren en la primera, aquí tiene una sola polea que es fija nada más, ¿no? Pero aquí estas otras poleas que ya están un poquito compuestas, entonces ya tenemos una fija y tenemos una móvil. Aquí tenemos una fija y tenemos dos móviles. Tenemos una fija y tenemos tres móviles. Y así sucesivamente se puede tener. Entre mayor cantidad de poleas haya móviles, la fuerza que se vaya a ejercer va a disminuir. ¿Y cómo así va a disminuir? Bueno, aquí tenemos nosotros la fórmula, ¿no? Aquí en cambio la fórmula nos dice que la fuerza es igual, vamos un poquito a ampliarlo. La fuerza es igual a la carga o resistencia o peso, si ustedes le quieren como que se llama llamar, ¿sí? Sobre 2, pero en cambio este 2 está elevado al número de poleas móviles. Entonces, en los aparejos que son potenciales, el 2 está elevado al número de poleas móviles, pero en cambio en las poleas factoriales, el 2 multiplica al número de poleas móviles. ¿Sí? Sí ven un poquito la diferencia, ¿no? Las factoriales, la fórmula en las cuestiones de la parte del dominador, el 2 multiplica al número de poleas. Y en cambio, en la potencial, en la polea potencial, el 2 está como base y existe un exponente. Y ese exponente viene a ser el número de poleas móviles, ¿no? Son dos cosas muy distintas. No es lo mismo multiplicar 2 por 3, que vendrían a ser 6, que 2 elevado al 3, que vendría a ser 8. Si yo tuviera, por ejemplo, 2 elevado a 4 poleas móviles, entonces sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. ¿Sí? Entonces es muy distinto. Entonces, nosotros, ¿cómo diferenciamos el tipo de polea? Bueno, por la característica, ¿no? La polea factorial tiene el mismo número de poleas fijas, es el mismo número de poleas móviles. Eso es una polea factorial. Y su fórmula, pues, es esta. Fuerza es igual a la resistencia o la carga o el peso, como ustedes le quieran decir, sobre 2 por el número de poleas, ¿no? Si aquí existe 3 poleas móviles, entonces sería 2 por 3, sería 6. Si existieran 4 poleas móviles aquí, sería 2 por 4, serían 8. Si existieran 5 poleas móviles aquí, entonces serían 2 por 5, serían 10. Si aquí existieran 5 poleas móviles, ¿cuántas poleas fijas debería tener? 5. 5, exacto. Si hay 6 poleas móviles, ¿cuántas poleas fijas debería tener? 6. 6. Entonces, es proporcional, ¿no? Entonces, es como que se llama lo mismo. Es igual. El mismo número de poleas móviles es el mismo número de poleas fijas. El mismo número de poleas fijas es el mismo número de poleas móviles. Eso es un aparejo factorial, ¿no? Listo. Entonces, en el cambio, en el potencial es un poquito distinto. En el potencial es una polea fija y puede tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, la cantidad de poleas, pero son móviles, ¿no? Entonces, pero la fórmula es distinta. Aquí como que se llama, el 2 no multiplica el número de poleas, sino que el 2 es como base, es la base y el exponente es el número de poleas, ¿no? Por ejemplo, aquí
en este primer caso que está aquí, ¿no? Aquí solamente hay una sola polea fija, no hay como que se llama ninguna polea móvil. No se puede como que se llama aquí. Aquí sería cero. Aquí existe un cero. Entonces, si es cero, 2 elevado a la cero, ¿cuál sería como que se llama el resultado? 1. Sería 1. Listo, sería 1, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, si yo tengo que, me dice que la resistencia, si me dice que la resistencia es 200 newton, 200 newton dividido para 1, ¿cuánto me da? 200 newton. 200 newton, pues. Entonces, ¿eso qué significa? Que la fuerza que se va a ejercer es la misma, es el mismo peso. Si yo tengo aquí, se me ocurre, 500 dividido aquí para 2 a la 0, que sería 1, sería 500 mismo, ¿no? Entonces, si tengo 500 aquí en la resistencia, la fuerza que tengo que ejercer son los mismos 500 mismos, ¿no? Esa es como que se llama la forma. Pero en cambio, en este caso, en este otro gráfico, ¿no? Aquí yo tengo una polea móvil. Si yo digo aquí, por ejemplo, con una polea móvil, ¿no? Y la fórmula me dice la resistencia. Aquí me dice que la resistencia es 400 newton. Y tengo una polea móvil. 2 elevado a una polea móvil, ¿cuánto me queda? 2 No le elevado a escuché, la profesor, 1. porque se me cortó. 2 elevado a la 1. Lo mismo. 2. 1. 2 1. elevado a la 1. No le va. 2, está bien. No 2. se escucha entrecortado. ¿Se escucha entrecortado? Ya. Les decía que aquí la fórmula, nosotros lo que hacemos es aplicar la fórmula, ¿no? Aquí es 2 elevado a la n. El 2 es la base y n es el exponente, ¿no? En el primer gráfico nosotros tenemos polea móviles. No tenemos polea móvil. Solamente tenemos una sola polea fija. Si no hay una polea móvil, entonces significa que el exponente va a ser 0. ¿Verdad? Como va a ser 0, Claro, sí, correcto. 2 elevado a la 0 sería 1. 1, eso sí es 1. ¿Ya? Entonces, si yo tengo aquí 400 newton dividido para 1, me queda igual. Matemáticamente me queda igual, ¿verdad? 400 dividido para 1, 400. Entonces, ¿qué significa? Que la carga o la resistencia, ¿sí? Es la misma que la fuerza, ¿sí? Si tengo 400 aquí, entonces la fuerza va a ser 400. Si tengo 500 aquí, la fuerza va a ser 500. Si tengo 1000, la fuerza aquí va a ser 1000. Eso pasa con, con estos aparejos donde solamente hay una sola polea móvil, ¿no? Aquí no hay una ventaja mecánica, ¿sí? Ventaja mecánica le llamamos a la capacidad de que uno, al ejercer la fuerza, entonces, si uno, por ejemplo, disminuye la cantidad de fuerza y eleva mayor cantidad de peso, eso es una ventaja mecánica. Pero si yo, por ejemplo, la misma fuerza que utilizo, es el mismo peso que elevo, no hay ninguna ventaja mecánica. Entonces, por eso que aquí, si ustedes ven aquí, BM, dice la ventaja mecánica es solamente 1, es 1. Pero si yo tuviera por aquí, por ejemplo, una polea móvil, aquí la ventaja mecánica es 2, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a dividir esa carga, ¿sí? Esa carga la voy a dividir para 2, cuando existe una polea móvil. La ventaja mecánica es 2. Si existe 2 poleas móviles, como en el tercer gráfico que tenemos aquí, tenemos una polea fija y 2 poleas móviles, ¿no? Entonces, la ventaja mecánica, ¿cuánto sería? Si tenemos 2 como base y 2 poleas móviles, 2 elevado a la 2, ¿cuánto sería 2 elevado a la 2? 4. 4. 4. La ventaja mecánica aquí, en este caso, donde existen 2 poleas móviles, sería 4. Y la resistencia que yo tengo aquí, tendría que dividirla para esa ventaja mecánica. ¿Cuánto es la ventaja mecánica? 4. Si yo, por ejemplo, tengo aquí 400 newton y yo lo divido para 4, porque tengo aquí un caso donde hay 2 poleas móviles, 400 dividido para 4,
¿cuánto sería la fuerza el resultado? A 100. Ah, 100. exacto, serían 100. Entonces, ejerciendo una fuerza de 100 newtons, 100 newtons serían. yo puedo levantar 400 newtons, ¿no? Pero si yo tuviera, por ejemplo, en el cuarto gráfico que tengo aquí, tengo la polea fija aquí y tengo 3 poleas móviles aquí, ¿verdad? Tengo 3 poleas móviles, ¿sí? Entonces, la ventaja mecánica con 3 poleas móviles, vamos a ver cuánto es la ventaja mecánica. Entonces, vamos a la fórmula. 2 elevado por el número de poleas móviles. ¿Cuántas poleas móviles son? 3, ¿verdad? 3. 2 elevado a la 3, ¿cuánto da? 8. 6. 8. 8. Entonces, esa carga que yo tengo aquí en la parte de arriba, esa carga o esa resistencia, si ustedes le quieren llamar así, se me ocurre, tengo 400 aquí, 400 de newton. Y la ventaja mecánica es como que se llama 8. 400 dividido para 8, ¿cuánto me saldría? 50 newton. 50 newton, ¿no? Exacto. Entonces, imagínense, yo con 50 newton y con 3 poleas aquí móviles, yo puedo levantar 400 con 50 newton de fuerza, o sea, ejerzo una fuerza muy poquita, ¿no? Muy poquita, pero sin embargo levanto un peso bastante grande. Y si yo siguiera aumentando aquí, entre más poleas sigo aumentando, la ventaja mecánica va a ser mucho mayor, ¿no? Si aquí yo tuviera 4 poleas, se me ocurre, 4 poleas móviles, la ventaja mecánica entonces serían 2 elevado a 4, sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 16. 16, ¿no? Entonces, esa resistencia que está en la parte de arriba, 16. esa resistencia que está en la parte de arriba tendría que dividirla para 16. Se me ocurre, tengo 400, ¿cómo que se llama? 400 de resistencia, ¿no? De carga. Y si yo la divido esos 400 para 16, solamente voy a aplicar yo 25 newton. Nada más que 25 newton de fuerza, o sea, es casi nada. Se me ocurre un niño, ¿cómo que se llama? Podría un niño jalando la cuerda, puede levantar 400 newton. Se me ocurre a lo mejor 400 newton es como que se llama unos 2 quintales de arroz. Un ejemplo, ¿no? Se me ocurre, 2 quintales de arroz, ¿no? Entonces, un niño de unos 10, 11 años, tranquilamente, jalando la cuerda, él podría levantar 200 libras de arroz, suponiendo, ¿no? Entonces, aquí vemos nosotros que las poleas, que estos polipastos, estos polipastos o estos aparejos, nos ayudan en eso, ¿no? Nos ayudan en trasladar un objeto de un lugar a otro y la fuerza que uno ejerce es menor, ¿no? Entonces, por eso ustedes habrán visto, por ejemplo, esas grúas saben tener, no sé, 10, 15, 20 poleas. Por eso es que esas grúas pueden levantar, ejerciendo tal vez una fuerza, se me ocurre, ¿no? Una fuerza de, no sé, 500, 600 newton, pueden levantar toneladas, ¿sí? Porque el sistema de poleas hace que la carga disminuya. Entre mayor cantidad de poleas haya, la carga, el peso disminuye, ¿ya? Hay otro tipo de polea, que se llama la polea diferencial. En cambio, esta polea diferencial, su característica, como ustedes la ven aquí en este dibujo, es que en la polea fija utiliza como 2 dimensiones, tiene como 2 poleas aquí que están como unidas, una más grande y otra más pequeña, ¿no? Y esta ¿cómo que se llama? Tiene poleas móviles, ¿sí? Pero en cambio aquí la fórmula que se utiliza es la potencia, y aquí Q es la carga, y aquí tenemos R mayúscula menos R minúscula, tiene que ver con las cuestiones del radio, ¿sí? Y esto se divide para 2, para como que se llama la resistencia, ¿no? No vamos nosotros a entrar con este tipo de poleas, solamente vamos a trabajar con las poleas, con los polipastos factoriales y con los polipastos potenciales, ¿no? Que eso es lo que hemos hecho algunos ejercicios con ese tipo de polipastos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos nosotros un ejercicio. Estoy haciendo un feedback de lo que hemos visto para que ustedes tengan como que se llama un mejor criterio de esto, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, ¿cuánto vale la carga aplicada? Aquí, la carga aplicada para una
para una carga de 300 newton, ¿cuánto vale la carga aplicada? O sea, la fuerza. ¿Cuánto es la fuerza que se va, como que se llama, a ejercer para que se suba una carga, dice, de 300 newton, ¿ya? A una velocidad constante, dice. ¿Cuál será la ventaja mecánica? Este tipo de polipasto, aquí si ustedes se dan cuenta, bueno, aquí vemos que tiene tres poleas fijas, pero apenas nada más tiene dos poleas, como que se llama, dos poleas móviles. Aquí no pareciera que fuera un polipasto factorial, ¿no? Porque tendría que ser tres poleas fijas y tendría que ser tres poleas móviles, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve aquí el ejercicio, ¿no? Por ejemplo, nos dicen que la carga que se utiliza aquí son 300 newton. La fórmula que nos dice, la fórmula nos dice que es la fuerza, ¿sí? La fuerza, la fuerza ejercida es igual a la carga sobre, bueno, aquí están utilizando la cantidad de poleas que se van a utilizar. Aquí, por ejemplo, son 5 poleas. Es otra fórmula que estoy viendo. Parece que cuando se da este tipo de situación, cuando no es un aparejo como que se llama factorial, porque no parece factorial aquí, pues tendría que ser 3 fijas, 3 móviles. Cuando existe este tipo de caso, solamente se divide para el número de poleas, entre fijas y móviles. Por eso que salen 5 aquí. Si uno utiliza 300, la carga de 300 dividido para 5 poleas móviles es 60 newton. Este caso no lo había revisado, ¿no? A ver, busquemos un caso donde vayamos a aplicar nosotros las fórmulas que como que se mantengan, ¿no? Vamos a ver, este de aquí que es sencillo. Este que es sencillo. Este tipo de polipasto que tenemos aquí, donde está el señor jalando, ¿qué tipo de polipasto sería? ¿Factorial o potencial? Potencial. Potencial, ¿verdad? Tiene una polea fija y tiene poleas móviles, ¿verdad? ¿Y cuántas poleas móviles tiene aquí? Una. Una. Entonces, la fórmula que nos dice cuando hay, como que se llama, una polea móvil, ¿no? La fórmula aquí nos dice que es la fuerza es igual a la carga dividido para 2, ¿sí? Para 2 elevado a la n. Eso nos dice la fórmula que tenemos, la que está aquí, ¿no? Esta de aquí es un polipasto como que se llama potencial, ¿no? Déjeme como que se me va a copiarlo para pegarlo acá para tener como referencia. Entonces, esta es la fórmula que nosotros, como que se llama, utilizamos, ¿no? La fuerza es igual a la resistencia o la carga dividido para 2 elevado a la n. ¿N qué es n? ¿Qué es n? Newton. No. El número de poleas. El número de poleas, ¿qué poleas? Móviles. Móviles. Así es. Esta n es el número de poleas móviles, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí ¿cuántas poleas tenemos? Uno. Una sola. 2 elevado a la 1, ¿cuánto sería? 2. 2. Por eso es que aquí la fórmula queda como ustedes ven aquí, ¿no? Aquí como ustedes la ven aquí en esta parte de aquí. Vamos a agrandarlo un poquito más hasta aquí. La fuerza es igual a la carga o la resistencia dividido para 2. ¿Ya?
Así que da como que se llama la fórmula. Tenemos la carga. Aquí dice 80 newton. Perdón, 80 kilogramos. 80 kilogramos de peso. 80 kilogramos sería fuerza. ¿Qué dice? No, El peso. no, resistencia. Eso es peso nada más. No es fuerza. ¿No? Esto de aquí es una especie de masa, si podemos decir. O sea, 80 kilogramos, porque si ustedes se acordarán, las unidades de kilogramo, gramo, hectogramo, esos son unidades de masa. Entonces aquí tenemos nosotros un cuerpo, ¿sí? Que tiene una masa de 80 kilogramos. Tiene una masa de 80 kilogramos. Pero no sabemos cómo que se llama, cuánto pesa, cómo que se llama estos 80 kilogramos. Es masa nada más. Entonces, no sé si ustedes se acordarán cuando nosotros hicimos los ejercicios de palanca. ¿Se acuerdan cuando nosotros, por ejemplo, tuvimos un ejemplo así, que solamente nos daban el dato en peso y aplicábamos nosotros la ley de Newton, ¿sí? Aplicábamos la segunda ley de Newton, en donde nos decía que el peso, ¿a qué era igual el peso? Aquí vemos, por ejemplo, no sé si ustedes ven que estoy marcando, ¿no? El peso es igual a la masa por gravedad. Eso es igual a la masa por la gravedad, ¿no? Entonces, en este ejercicio, ¿tengo masa? Claro que tengo masa. 80 kilogramos tengo aquí de masa. ¿Tengo gravedad? Bueno, sí tenemos gravedad, porque la gravedad es una medida constante. Significa que siempre va a ser la misma, ¿sí? Entonces, bueno, ¿y cómo es eso de que la gravedad es constante? Bueno, según la ley, como que se llama de Isaac Newton, y también los sistemas de medida, en el sistema internacional ya está eso como una ley, ¿sí? Que la gravedad en el sistema internacional es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿no? Aunque yo también les dije que en algunos documentos van a redondear ese 9.8 y lo van a redondear. 10 la ponen. Sería 10, ¿verdad? Por eso aquí tenemos nosotros 10. Tenemos la masa, que es 80 kilogramos, y tenemos la gravedad, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, como tenemos que masa multiplica la gravedad y la masa es 80 y la gravedad es 10, habría que multiplicar estos valores, ¿no? 80 por 10, me queda 800. 800 kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y qué es eso? Kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado es newton. Eso equivale a un newton. Un newton es igual a 1 kilogramo por 1 metro sobre 1 segundo elevado al cuadrado. En eso equivale un newton. Entonces, eso es fuerza. Newton es fuerza. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, el dato de la masa, entonces uno tranquilamente puede sacar el peso. ¿Y el peso qué es? El peso también es una fuerza. Entonces, como es una fuerza, entonces tenemos aquí 800 kilogramos. Ya tengo la fuerza. ¿Sí? Perdón, ya tengo como que se llama aquí la carga, la resistencia, ¿no? También es una fuerza, ¿no? Entonces, 800 dividido para 2 me sale 400, ¿no? ¿Eso qué significa? Que para yo elevar una carga de 800 newton con una sola polea móvil y una polea fija, yo voy a aplicar una fuerza de 400 newton, ¿no? Entonces, es más o menos así el análisis con este ejercicio, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Bueno, vamos a continuar con este otro ejercicio de acá. Aquí nosotros tenemos, miren que tenemos aquí dos ejemplos de una polea fija, no hay poleas móviles, pero tenemos acá, al ladito, tenemos un polipasto en donde hay 3 poleas fijas y hay 3 poleas móviles, ¿sí? Vamos a ver si sale el mismo resultado, ¿sí? Por ejemplo, a ver, en el primero, si yo tengo una polea fija y tengo aquí 60 kilogramos, ¿eso sería como que se llama la carga? ¿Qué es 60 kilogramos? 60 newton. 60 kilogramos, ¿qué es 60 kilogramos? Masa. Eso es masa, correcto, Masa, exacto.
Eso es masa. Acuérdense que las unidades de masa se expresan en kilogramos, gramos. Entonces eso es masa. Yo tengo masa, tengo 60 kilogramos. ¿Qué me dice Isaac Newton en su segunda, cómo que se llama? En su segunda ley. ¿Sí? La fuerza es igual a la masa por la gravedad. Masa por gravedad. Entonces, si yo tengo masa, que son 60 kilogramos, y tengo gravedad, que es, digamos que si redondeamos es 10. Así es, 10. 600 Newton. Ya, entonces la fuerza sería 600 Newton. 600 newton, ¿no? Ya, entonces imagínense aquí. Esta persona podrá elevar 600 newton aquí. Es como complicado porque 600 newton es un peso bastante grande. Es un peso bastante grande, 600 newton. Entonces, esta persona tendrá que ejercer, si es que logra, si es que él pudiera, ¿cómo se llama? Ejercer la fuerza, porque 600 newtons es bastante. Yo lo dudo como que se llama que él pueda levantar esto, con este tipo de polea, con esta polea simple, que nada más es una simple polea fija que nada más. Acuérdense que en las poleas que no tienen poleas móviles, ¿qué sucede? Bueno, vamos a aplicar como que se llama la fórmula, ¿no? La fórmula nos dice que la fuerza es igual a la resistencia sobre 2 como base elevada a la n. Al número de polea. Número de poleas móviles. Móviles. Móviles, ¿sí? En este tipo de casos. ¿Tenemos poleas móviles aquí? Ninguno, 0. 0. Entonces sería 2 elevado a la 0. 0. La resistencia son 600 newton. Si yo tengo 2 elevado a la 0 sería 1, ¿verdad? 1. 600 Correcto. dividido a la 1, entonces significa que yo tengo 300. Eso es lo que les estás explicando, ¿no? Esta persona necesita ejercer 600 newton de fuerza, jalar 600 newton de fuerza para poder levantar esta carga que se ve aquí representada como una carreta, ¿no? Vamos a ver qué sucede en cambio con el polipasto. Vamos a ver con el polipasto, donde hay 3 poleas fijas y 3 poleas móviles, ¿no? Tenemos lo mismo, son 600, el peso que ya lo hemos calculado, la carga son 600 newton. O aplicamos la fórmula que nos dice que la fuerza es igual a la resistencia sobre 2 base y exponente número de poleas móviles. 600 dividido para 2 elevado al número de poleas móviles. ¿Cuántas poleas móviles hay? 3 poleas móviles. 2 elevado a la 3 sería 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8. 600 dividido para 8. 600 dividido para 8 me sale 75. 75. 75 newton. Imagínense, en el primer gráfico, esta persona con esta polea fija y que no hay poleas móviles, él tiene que ejercer 600 newton de fuerza. Es bastantísima. Pero si él quiere levantar esto, él solito, ¿qué es lo que tiene que hacer? Como en la segunda gráfica, utilizar un sistema de polipasto. Porque el polipasto es la combinación de poleas fijas con poleas móviles. Eso es un polipasto o un aparejo, ¿no? Entonces vemos aquí nosotros 3 poleas fijas y vemos 3 poleas móviles. Y él al utilizar este sistema, es el mismo peso, 600 kilogramos. ¿Qué sucede? Esta carga, con este tipo de poleas, la fuerza que él va a ejercer disminuye. Y él solamente con 75 newton le va a hacer un toque nomás a él como que se va a levantar con el sistema de polea, ¿no? Con este sistema de polipasto, ¿no? Entonces aquí el mensaje es que los polipastos, esa es su misión. El polipasto nos da ventaja mecánica. Esa es la ventaja mecánica. ¿Qué es? La ventaja mecánica es que nosotros podemos levantar grandes pesos con poca fuerza que se ejerce, ¿no? Es un poquito. ¿Hasta aquí alguna consulta?
Está claro más o menos cómo funciona esto de las poleas, ¿verdad? Profesor, ¿y ese tipo de polea en el segundo ejercicio es factorial o potencial? ¿Qué nos dicen Porque las... utilizamos la fórmula de potencial, pero la de factorial era la misma cantidad de polea fija con la misma cantidad de poleas móviles. Pudimos haber utilizado la de factorial, la que es A ver, vamos a ver, resistencia por 2 por 1. vamos a revisar. Tal vez tiene usted toda la Exacto. razón. Por eso que estoy... Ya, esta es, sí, factorial. Sí, tiene usted toda la razón. Tiene usted toda la razón. Aquí la fórmula que nosotros tendríamos que haber aplicado es 2 por n. 2 por n, correcto, por eso que Sí, está... tiene toda la razón. Tiene toda la razón. 2 por n. Entonces aquí 2 por n significa que sería 2 por cuántas poleas móviles, serían 3 poleas móviles, 3, ¿verdad? ¿Ya? Entonces serían 3 exacto. poleas móviles, serían 6. 2 6. por 3 serían 6. 600 dividido para 6 serían 100 newton. Serían 100, correcto, por ahí sí me salió el cálculo. 100 newton, tiene usted toda la razón. ¿Sí? Excelente. Bueno, es bueno saberse los conceptos, ya ves. Sí, ha estado atento, ha estado atento. La verdad que yo con tanta cosa me despabilé, ¿no? Pero muy bueno. Vamos a ver aquí cómo que se llama estos ejercicios de aquí, el A, el B y el C, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, nosotros, en este A, si yo tengo aquí 100 newton, y veo que es una polea simple nada más, no hay ninguna polea móvil. Así nada más rapidito nada más. ¿Cuánta fuerza yo tendría que utilizar aquí para levantar 100 newton? 100 newton. Misma cantidad de fuerza. Igual. Exacto, la misma cantidad de fuerza. Entonces aquí el resultado es rapidito. Si yo tengo aquí en una polea simple, sin ninguna polea móvil, los 100 newton, tengo que ejercer 100 newton de fuerza, ¿no? Vamos a ver acá en el segundo. Acá yo tengo un polipasto donde tengo 3 poleas fijas y 3 poleas móviles. Y tengo que levantar 600 newton. Perdón, 6000 newton. Entonces la fórmula a utilizar ahí, ¿cuál sería? Resistencia es igual a 2 Por n. por N. Ya, si la resistencia es 6000, ¿cuánto me quedaría la ventaja mecánica? La ventaja mecánica es el 2 por N. Sería 2 por, ¿cuántas poleas? 3. Serían 2 por 3, 6. Entonces serían 6000 dividido para 6, me queda 1000 newton. listo. 1000 newton me queda. Entonces, con este tipo de polipasto, yo voy a necesitar 1000 newton para poder levantar 6000 newton, ¿no? La fuerza que voy a ejercer son 1000 para levantar 6000. Vamos con el C. Aquí tengo también, tengo un polipasto donde tengo una polea fija y tengo una polea móvil, ¿no? ¿Y cuánto es la carga? 120 newton. 120 newton. Vamos a la fórmula. La fórmula nos dice que es fuerza, es igual a la carga o la resistencia dividido para, ¿esto qué es? Un polipasto potencial o factorial. Factorial, porque tiene la misma cantidad. ¿Ya? Factorial. Este es factorial. ¿Sí? Este es factorial. ¿Ya? Entonces, este de aquí tenemos que es 2 elevada a la n. Este es 2 elevada a la n. Sería 2 mismo. Sería 2 mismo, exacto. Entonces, la resistencia es 120 dividido para 2, me quedaría 60 newton. 60 newton, exacto. ¿Sí? Entonces aquí, para yo poder levantar 120 newton con una sola polea, aquí la ventaja mecánica va a ser 2. Entonces aquí, 120 dividido para la ventaja mecánica que es 2, sería 60. ¿Sí? Acá tenemos nosotros, dame el tiempo, acá tenemos otro ejercicio. Dice, calcular la fuerza que hay que ejercer para poder levantar un mismo objeto, el mismo objeto de 100 kilogramos de masa en cada una de las siguientes máquinas. Aquí tenemos en la primera, a ver aquí, en la primera. Si voy a levantar 100 kilogramos, pero 100 kilogramos es peso. No, es masa. Es masa. Entonces tendré que calcular cómo que se llama el peso, ¿no?
¿Qué nos dice cómo que se llama la fórmula de Newton? La fuerza es igual a la masa por la... Por la gravedad, por la gravedad. Entonces, ¿la masa cuánto es? 100. 100. 100 kilogramos. ¿Y la gravedad? 10. 10. 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, 100 por 10 me queda 1000. 1000 newton. Entonces, aquí la respuesta es que el señor necesita aquí ejercer una fuerza de 1000 newton para levantar un peso de 1000 newton, ¿no? Es súper que, yo creo que imposible. 1000 newton es un peso bastante grande, ¿no? Entonces, aquí el señor necesita ejercer 1000 newton de fuerza para levantar 1000 newton. ¿Por qué? Porque aquí vemos que no existe ninguna polea móvil, ¿no? Vamos con el segundo ejercicio. Lo mismo, ya tenemos nosotros como que se llama calculado ya la fuerza, o sea, la carga, ¿no? La carga es como que se llama, ¿cuánto era la carga? Era 1000, ¿no? Era 1000, ¿verdad? Ya, listo. Entonces, en el B, tengo yo aquí una polea móvil. La fórmula nos dice que la fuerza es igual a la carga sobre, si tengo una polea móvil sería 2 elevado a la n, ¿verdad? Esa es la fórmula. En un aparejo, ¿cómo que se llama Sería 500 newton. Exacto. Entonces, 1000 dividido para 2 me queda 500 newton. Vamos a ver el otro de acá. En el C, ahí sería 1000 dividido para 2 por ¿cuántas poleas Sería móviles? para 4. Sería para Para 4. 2. Aquí, en esta fórmula que vemos nosotros aquí, en este aparejo, la fórmula sería 2 por n. Tenemos aquí nosotros 2 2 poleas. móviles. Entonces, aquí tenemos nosotros que serían 1000 dividido para 4, nos queda... 250. Exacto, perfecto. Entonces me quedan 250 Newton. newton. Entonces ahí vemos nosotros el sistema de poleas, cómo nos ayuda, ¿no? Con una sola polea no nos ayuda nada, no hay ninguna ventaja mecánica aquí, no hay ninguna ventaja mecánica. Pero con una polea móvil sí hay una ventaja mecánica, porque 1000 newton yo puedo, con 500 newton yo puedo levantar aquí. Pero si tengo, por ejemplo, aquí, en este otro caso, con dos poleas móviles, ¿sí? Con este sistema de polipasto, yo con 250 newton elevo la misma carga, que sería 1000 newton, ¿no? Ya. Entonces, eso es más o menos estos ejercicios. Aquí hay unos ejercicios que les voy a enviar a ustedes, les voy a enviar para que ustedes un poquito practiquen para el día, si no me equivoco, ya ustedes tienen ya tienen El examen el lunes. el horario, ¿no? El examen es el día lunes. Ya, entonces, ¿qué tenemos nosotros para el examen? Bueno, tenemos nosotros ejercicios de vectores, tenemos ejercicios nosotros de palanca, tenemos ejercicios nosotros de poleas. Vamos a poner unos ejercicios lo más sencillitos para que ustedes como que se llaman los vayan haciendo, ¿no? Algunos ejercicios de factores de conversión. Yo sí les pediría, por favor, que ustedes más o menos también revisen acerca de las unidades, acerca de las magnitudes, ¿sí? De las magnitudes, ¿cómo que se llama? De las magnitudes fundamentales, de las magnitudes derivadas, ¿sí? ¿Cuáles son las magnitudes fundamentales? ¿Cuáles son las magnitudes derivadas? Ejemplos, ese tipo de cosas. Entonces, y ejercicios de factores de conversión y ejercicios, como se llama, de vectores, ¿no? En vectores nosotros vimos vectores, como se llama, oblicuos, vimos vectores, ¿cómo era que se llaman estos otros vectores? Concurrentes, vimos vectores concurrentes. Entonces, ¿cómo va a ser el examen, ¿no? El examen yo voy a poner, eso va a ser en Moodle, voy como que se llama subir en Moodle las preguntas, y yo va a ser como de opción múltiple, no voy a poner, por ejemplo, A, B, C, D. Entonces, yo coloco como que se llama el ejercicio y pongo la respuesta, ¿no? Pongo la respuesta.
Entonces, usted en su casa, usted va a tener que hacer el ejercicio, rapidito el ejercicio, y de ahí usted va a saber cuál es la respuesta, ¿no? Entonces, más o menos por ahí yo pienso que han de ser unos 5 ejercicios que he de poner, ¿no? Tal vez un ejercicio, ¿cómo que se llama? De vector o concurrente, un ejercicio de factor de conversión, un ejercicio de palanca, un ejercicio de potencia. Acuérdense que en palanca nosotros tenemos como que se llama 3 tipos de palanca, ¿no? De primero, de segundo y de tercer grado. Entonces, a lo mejor se me ocurre, le pongo un ejercicio como que se llama de palanca de primero o un ejercicio de palanca de segundo, revisan cómo que se llama esos ejercicios y algunos conceptos por ahí sobre magnitudes, ¿no? Entonces, yo por lo general siempre tomo 10 preguntas, ¿no? A lo mejor son unos 3, 4 ejercicios y el resto como que se pueden ser preguntas, ¿no? O pueden ser 5 ejercicios y 5 como que se preguntas, pero 10 más o menos. Voy a dar aproximadamente entre unos 20 minutos, 20 a 25 minutos para realizar ese ejercicio. Ustedes me dirán, pero profesor, ¿pero por qué tan poco? Porque es un examen, es un examen virtual, si lo podemos decir así. Entonces, en estos exámenes virtuales, ¿qué sucede cuando uno da demasiado tiempo? Se pueden ustedes contactar uno con el otro por WhatsApp y ya lo hiciste, a ver cuánto. Entonces, eso, si el que dio la información la dio mal, toditos sacaron 0. Pero si el que dio la información puso bien, toditos salieron bien. O sea, un cuchillo de doble filo, ¿no? Entonces, cada cual debe ponerse a realizar como que se llama el examen, ¿no? Entonces, yo creo que sí voy a dar unos 20 minutos para que ustedes puedan revisar. Por eso yo les aconsejo que entre sábado y domingo comiencen ustedes a practicar. El día de mañana yo voy a hacer una especie como de miscelánea. Voy a poner algunos ejercicios de diferentes, ¿cómo que se llama este ejercicio? Y les voy a enviar a ustedes mañana sábado para que ustedes mañana, ¿cómo que se llama? Comiencen a practicar. Entre sábado y domingo comiencen a practicar ejercicios. De esos ejercicios que yo les voy a mandar, ¿sí? De ahí yo he de sacar uno, se me ocurre. De ahí he de sacar uno. Por ejemplo, si se me ocurre, les mando unos 5, 8 ejercicios de factores de conversión. De esos 8 ejercicios saco uno para el examen. Les mando unos 8 ejercicios de vectores concurrentes, he de sacar uno de ahí. Si ustedes realizan todos esos ejercicios, entonces, si ustedes lo realizan, ténganlo por seguro que en el examen les va a tocar uno de esos ejercicios. Y si ustedes lo hicieron, pues ya van a saber cómo que se llama cuál es el resultado, ¿no? ¿Alguna consulta, señores? ¿Alguna pregunta? Entonces, Que la ponga fácil. Así como no va a ustedes dar, han visto, digamos que es por eso les digo, por favor, el día de mañana que les voy a mandar los ejercicios, realícenlo. Sábado y domingo realícenlo. Si no los realizan, entonces ahí van a tener problemas, ¿no? Reúnanse entre ustedes, reúnanse entre Zoom. Oye, ¿cuánto te salió aquí? ¿Cuánto te salió de acá? Bueno, ahí sí pueden hacer ustedes eso. Pueden ustedes, entre ustedes, ayudarse entre sábado y domingo, ¿ya? Pero ya el día lunes, que es el examen, ya ustedes ya tienen que saber cómo hacer el ejercicio, ¿no? Y revísense cómo que se llaman los conceptos, como le dije, de magnitudes, los conceptos como que se llama de unidades. Se me ocurre, yo le puedo poner eh, el gramo, se me ocurre, el gramo. ¿Qué magnitud es como que se llama el gramo? son derivadas, pues, ¿no? El gramo. O sea, la unidad de gramo. ¿De qué estoy hablando yo como que se llama cuando digo la unidad de gramo? De peso, masa. De peso. Cuando yo estoy hablando de gramos, estoy hablando de peso. Si yo le digo, por ejemplo, le pongo kilogramos, o le pongo un newton ya, un newton, la unidad de newton. ¿Qué magnitud es la unidad de newton? ¿A qué me estoy refiriendo con un newton? ¿Qué es newton dentro de las magnitudes fundamentales? Fuerza. Fuerza. Entonces, la magnitud es fuerza, ¿no? Si yo, por ejemplo, les pongo mol, ¿ya? Le pongo la unidad de mol. ¿Qué magnitud es como que se llama la unidad de mol?
Bueno, a revisar entonces ese material, ¿no? Entonces, más o menos así pueden ser preguntas, ¿no? Las primeras clases que nosotros vimos, por ejemplo, los tipos, cuando nosotros vimos que en física existían 6, ¿no? Lo que era la mecánica la mecánica, sí, la mecánica simple, veíamos lo La que era clásica. la clásica, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, entonces puede ser que por ahí les salga una pregunta, ¿no? Revisen el material, que si ustedes estudian, pues el examen está pan comido. Listo. Tienen ustedes ahorita clase con el licenciado Carlos Barzola, ¿verdad? Claro. Con Ya, Bayona. listo. Lo voy a dejar a Lenín, al estudiante Lenín Espinosa, lo voy a dejar como hospedador para cuando el licenciado se conecte, entonces ahí usted como que se llama, le da paso, ¿no? Lo que pasa es que nosotros nos conectamos con otro IDE, nos conectamos a la Sí. clase de él. Ah, Sí, ya, correcto. entonces yo puedo terminar nomás tranquilamente aquí la clase, ¿no? Puedo Sí, finalizar. sí, Ya, sí, listo. Bueno, entonces nos vemos sí. el día lunes, señores, en el examen, ¿no? Pasen bien. Pase bien, igual.